características de la crisis epileptoide. La acumulación del edema en la fase de reparación llega a un punto de culminante o punto de retorno. La vida sana a través del agua. Cura con agua. El agua interviene en todos los procesos biológicos, inflamando a nivel orgánico y cerebral. En medio de la fase de reparación se expulsa el agua de forma violenta, convulsiva. Es un... Entonces, acá es por donde quería andar Blanca. Tenemos, después volvemos a la gráfica, en medio de la reparación, lo que se llama crisis epileptoide. Y es una expulsión violenta del agua dentro de las células de un tejido. A nivel cerebral estaba el edema, porque ya estaba en reparación. La primera A, la PCL-A, postconflictolisis A, la primera etapa de la reparación. Ya estaba ahí formado el edema. Pero a nivel orgánico, en las células del órgano, también estaba edematizado, inflamado, había agua. Nuestro cuerpo, la vida, bueno, sin agua ya sabemos que no hace nada. Y la enfermedad no es una excepción. También en la enfermedad el agua está presente generalmente siempre. Nos rascamos un poco y ya se inflamó. Nos golpeamos un dedo y se inflamó. Y desde algún lugar hay pequeñas excepciones, pero el agua interviene. Entonces, en la crisis epileptoide o epicrisis se expulsa el agua de nuestro cerebro y de los tejidos de nuestro órgano. El tema es que esa expulsión desde algún lugar es tan violenta que genera en algunos casos que el individuo no siga adelante. Vayamos a casos de crisis epileptoides. El infarto de miocardio es una crisis epileptoide. Las células edematizadas son las del músculo cardíaco. También el relé, que corresponde a las íntimas coronarias. Pero por ahí, cuando viene la epicrisis, viene el infarto. ¿Está estudiado el infarto por Hammer? Bueno, no se imaginan cuánto. De una forma tan extensa e intensiva que no se puede presentar en una clase. Es como que hay que estudiar un mes el tema del infarto. Entonces, buscamos resumir, pero al mismo tiempo tener sustento. El tema es que si en la fase activa se estuvo más de X tiempo, 9 meses en activa, con un conflicto de territorio, o sea, un programa biológico territorio, y que luego va a reparar, en el caso que así sea, en el músculo cardíaco, ya sabemos que ni a todos nos impacta lo mismo, ni todos reparamos de la misma manera. Pero aquí estamos hablando de un individuo que tenga esas características, que va a reparar el conflicto de territorio y el impacto que tuvo en territorio por las características de él con inflamación en el músculo cardíaco. A partir de ahí viene el infarto de miocardio. Y desde algún lugar, esa epicrisis y alguna otra generan una especie de puesta a punto. Había algo más, lo voy a poner acá para que siga avanzando. De madre naturaleza. Frena la vagotonía en una recaída conflictiva psicofísica de fuerte entidad. La crisis epileptoide es el punto de cambio en la fase de curación, por lo tanto, el inicio de la contrarregulación. Es desde algún lugar, como que Madre Natura nos dice, paren las rotativas, corta en seco la vagotonía, levanta nuevamente a activa por instantes y genera todo un cambio en el individuo. Termina la PCLA, comienza la PCLB
pero comienza la expulsión de agua, la micción, el eliminar todos los edemas a nivel orgánico y cerebral. Pero esto no es solamente una función, llamémosle fisiológica, de eliminación de líquidos, es una comprobación biológica de que la solución que encontró el individuo es acertada, es válida. Y a partir de que es acertada y válida, ese individuo continúa sobreviviendo. Tiene ese individuo la energía, la fuerza, todo lo necesario luego de la activa, dentro de la reparación, para continuar adelante. La crisis epileptoide marca el cambio, como se dice acá, el punto de cambio en la fase de reparación o de curación. Es el inicio de la contrarregulación, es el inicio de la llegada luego a la vagotonía. Entonces, recapitulando, esta epicrisis, esta crisis epiléptica, epileptoide, que ahora vamos a dar algunos ejemplos más, tiene múltiples propósitos. Es una acelerada frondo. Aquí está entre comillas porque así lo pone Hammer. Es un truco de madre naturaleza. Se puede llamar de muchísimas formas. Es lo que desde algún lugar permite comprobar si ese individuo que encontró una solución, si esa solución es válida. Llamémoslo desde la parte más arcaica, si podés seguir con vida o no. Si esto que reparaste tras el impacto que tuviste, te permite seguir vivo o no. Así funciona desde la madre naturaleza, así funciona desde la biología. Ahí vamos un poco con respecto a otras cuestiones que vimos. Podemos subjetivizar, estar de acuerdo o no, pero este dilema no lo tiene la biología ni la madre naturaleza. Entonces, si tenemos una crisis epileptoide, si no la pasamos, no la pasamos. Sobre todo, como vemos el tema de el infarto. Ahora les doy más ejemplos de crisis epileptoide que tenemos Un suceso diariamente. sensatamente previsto por la madre naturaleza para apretar de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Cuanto más intensamente se produce esto, más grande la posibilidad de supervivencia. Entonces, no tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpaticotónicos. Vamos a ir un poquito para atrás. Y entonces, el motivo del infarto de miocardio que más lleva adelante la medicina, aunque ya están dudando de esto, hay un montón de estudios que ya están dando cuenta que no es por eso, es el colesterol, es la obstrucción de los vasos sanguíneos del corazón. Y como el relé que interviene en el cerebro es el de las íntimas de las coronarias, está relacionado, por supuesto, con el corazón. Ahora, ¿qué sucede? Es un músculo, el corazón, es un músculo cardíaco. Entonces funcionan las células de ese músculo dentro de esta forma de funcionamiento, dentro de la capa embrionaria que pertenecen. A partir de ahí, es un suceso sensato, como dice aquí, previsto por la naturaleza para expulsar el edema, apretarlo, expulsarlo en el cerebro y en el órgano. Y cuanto más intenso esto, más grande la posibilidad de supervivencia. Entonces, no tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpaticónicos. Entonces, el cortisol. ¿Qué es una crisis epileptoide, una epicrisis? El orgasmo sexual es una crisis epileptoide, el masculino y el femenino, ampliamente estudiado por Hammer, en los hemisferios cerebrales, el orgasmo unilateral, el orgasmo bilateral, el orgasmo en los zurdos, en los diestros, en las zurdas, en las diestras, el orgasmo clitorial, vaginal, está absolutamente estudiado por la germánica. Es una crisis epileptoide. Y aquí dice, cuanto más intensa, y sí, si desde algún lugar en el encuentro sexual reproductivo, porque no nos olvidemos que hay reproducción en el encuentro de un macho y una hembra
a nivel humano y a nivel de todos seres vivos. Bueno, más intenso. Vayamos por otro lado. Una diarrea es una crisis epileptoide. Desde algún lugar tiene un componente dentro de la fase de reparación de expulsar todo ese líquido, un vómito, dentro de otra situación, con otros tonos, con otros impactos. El llorar es una crisis epileptoide. Y la solución no, y la calma que deja el llorar, la oxitoxina que libera, porque después de que terminamos de llorar, no terminó ahí. Viene toda una situación química luego de esa crisis epileptoide que desde mi punto de vista es el llorar, de ese reconforto que tiene en muchos casos el llorar. Estamos rodeados de crisis epileptoides.